Muy buenas tardes. Damos entonces inicio a nuestro curso de orientación mediúmnica organizado por la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, acogiéndonos en estos momentos a la tecnología, la transmisión por internet a través de Facebook, para poder entre todos continuar nuestros estudios desde nuestras casas y poder seguir entonces en el avance del conocimiento de este campo tan amplio como es la mediunidad y que la doctrina espírita, a través de la codificación y más específicamente en el libro de los medios, nos amplía, nos da las enseñanzas necesarias para comprender. Vamos entonces a dar inicio a través de una oración en la cual vamos a sintonizarnos con las fuerzas espirituales, con los dioses espirituales, para desarrollar la tarea de esta tarde, el curso de orientación mediúnica. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos todos a disponernos de la mejor manera, en armonía, junto con Dios, junto con los guías espirituales, con el Maestro Jesús, con los mentores de la tarea de este curso de orientación mediúnica, para que entre todos podamos entonces ir dilucidando los temas que vamos a desarrollar durante esta tarde, que corresponde al tema de la influencia moral del medio y del medio ambiente en las comunicaciones mediúnicas. Que la paz y el amor nos acompañe durante este estudio que vamos a realizar en esta tarde. Entonces, está dividido en dos aspectos este curso en el día de hoy, en esta clase, que sería la clase número 8. En esta primera parte, entonces vamos a ir desarrollando algunas ideas que nos van a ir esclareciendo sobre el tema de la influencia moral del medium en las comunicaciones mediúmnicas. Para ello vamos a mirar esa independencia que hay entre la facultad mediúnica y la moral, la influencia de la moral en el ejercicio de la mediunidad, lo importante que es esa influencia moral, esa práctica de la mediunidad y la influencia moral en la sintonía, en la conexión vibratoria en la parte mediúnica, o sea, con los espíritus que vamos nosotros los medios o van los medios a sintonizarse a través de la mediunidad y lo importante que es la moral para esa sintonía. Vamos a tener como objetivos los siguientes. Por identificar la importancia de la moralización en el ejercicio mediúnico, asumiendo un compromiso de reforma y transformación moral en la vida del medio. Bien, vamos a comenzar con algunas preguntas orientadoras en las cuales podemos ir entonces mirando cómo podemos ir abordando el tema de una manera práctica, como siempre nos invita la doctrina espírita. Una primera pregunta que nos podemos todos hacer sobre este tema de la influencia moral del medium en las comunicaciones mediúnicas es si el desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium. Podemos entre todos ya ir haciendo o respondiendo cada uno sobre esta pregunta. Se ha dicho siempre que la mediunidad es un don de Dios, una gracia, un favor. ¿Por qué, pues, no es el privilegio de los hombres de bien? ¿Y por qué se ven hombres indignos que están dotados de ella al más alto grado y de la que hacen un mal uso? Buena pregunta. Los mediums que hacen mal uso de su facultad, que no se sirven de ella con las miras del bien, o que no se aprovechan de su instrucción,
sufrirán las consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias hay cuando no se utiliza adecuadamente esta facultad que ha sido dada de gracia, o sea, gratuitamente? Puesto que las cualidades morales del medium alejan a los espíritus imperfectos, ¿en qué consiste que un medium dotado de buenas facultades o cualidades transmita contestaciones falsas y groseras? ¿Por qué permiten los espíritus superiores que las personas dotadas, ¿sí?, de un gran poder como mediums y que podrían hacer mucho bien sean los instrumentos de error? Es absolutamente imposible tener buenas comunicaciones a través de un medium imperfecto. Una muy buena pregunta también. ¿Cuál es el medium que podríamos llamar perfecto? Si solo simpatiza con buenos espíritus, ¿cómo estos pueden permitir que sea engañado? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la palabra de los espíritus superiores nos llegue pura de toda alteración? Si la palabra de los espíritus superiores no llega a nosotros pura, sino con las condiciones que con dificultad se encuentran, ¿no es esto un obstáculo para la propagación de la verdad? Muy bien. Después de estas preguntas orientadoras, que ya algunos de nosotros ya hemos podido de pronto respondernos o ya empezar como a entender un poco más sobre esta importancia, sobre la importancia de la moral en la práctica mediúnica. Vamos entonces ya a entrar un poquito más en el tema, diciéndonos lo siguiente: el mundo espiritual. Es oportuno entonces esclarecer que el desarrollo mediúmnico no guarda relación con la moralidad del medium. La facultad es independiente de lo moral. Podemos entonces buscar en el libro Los Mediums, en el ítem, a partir del ítem 226 en adelante, 227, 28 y 29, justamente en el capítulo 20, la influencia moral del medium. Allí hay unas cuestiones diversas, unos aspectos diversos que podemos profundizar cada uno ya en nuestros hogares, en nuestras casas. Y también hay unas disertaciones de un espíritu sobre la influencia moral del medium. Entonces, esta parte es muy importante que tengamos en cuenta para poder diferenciar lo que es la facultad mediúnica de lo que es la moral del medium. Pero también entender que a pesar de que hay esa independencia, también debemos entender que cuando el medium se moraliza y se educa, va a poder entonces desarrollar de una mejor manera su mediunidad y la va a poner entonces mejor al servicio de la humanidad, de todos, su facultad mediúnica. Entonces la mediunidad es una facultad, ya entendemos ello, ya lo hemos visto a través de las primeras clases, que Dios concede como auxilio a nuestro progreso espiritual. Es una oportunidad que Dios nos brinda eh, para nosotros poder
superar y poder avanzar en nuestro progreso espiritual. Y hay que saberla entonces utilizar adecuadamente y para ello vamos entonces o necesitamos educarla en un centro espírita serio, un centro espírita donde debe existir el estudio y todo un desarrollo de las prácticas mediúnicas de una forma ordenada, organizada, como debe ser. Hay personas indignas que poseen la facultad y precisan entonces de más compromiso que otras para que se mejoren. Debemos considerar que la mediunidad no es una gracia o un don especial concedido a personas privilegiadas, no. Es una facultad humana, como las demás facultades que todos las tenemos. Entonces no hay que pensar de que porque la persona tenga su facultad mediúnica ya es un ser privilegiado. No, por el contrario, ya entendemos nosotros y nos orientan los espíritus de amor de que la mediunidad en la gran mayoría, en un gran porcentaje aquí en el planeta Tierra, que además es un planeta de expiación y pruebas, la mediunidad también en su mayoría es de expiación y de pruebas. Por lo tanto, la moral del medium y su comportamiento como persona, muy importante, la conducta, la forma de actuar de la persona, la forma en que hace su vida o desarrolla su vida diaria, ella es la que va a regular las relaciones también con los espíritus. Así como el medium se comporta con los encarnados, se relaciona con los encarnados, tiene la vivencia con los encarnados, también va a tener esa relación con los espíritus desencarnados. Los mediums que hacen mal uso de sus facultades responderán por esto. Es algo muy serio y muy importante entenderlo y saberlo transmitir. Serán, por lo tanto, los que utilizan mal, los medios que utilizan mal sus facultades, responsabilizados, porque tienen un medio más de esclarecerse y no lo aprovechan. Recordemos que uno de los objetivos de la práctica mediúnica es instruirnos. Y el medium que a través de el ejercicio mediúnico, a través de la práctica mediúnica, recibe esclarecimientos del mismo mundo espiritual superior y no los acoge, pues tiene doble responsabilidad, porque está recibiendo una información que él sabe que si no la utiliza adecuadamente van a haber consecuencias negativas. A pesar de que algunos medios no posean la moral elevada, no significa que estén impedidos para transmitir un mensaje de un espíritu superior, no. Esto puede suceder por tres causas. Vamos a ver cuáles son esas tres causas. Por la inexistencia de un intermediario que ofrezca mejores condiciones para las transmisiones del mensaje. Entonces hay un grupo mediúnico donde hay una determinada cantidad de mediums. Puede haber uno, dos o tres, pero entre menos mediums haya, entonces de pronto no hay los suficientes medianeros para que un espíritu pueda transmitir un mensaje y se vale de todas formas del medio que esté en ese momento para poder entonces hacer la transmisión del mensaje. Busca entonces siempre los espíritus, el equipo espiritual, busca siempre dentro del equipo mediúnico, dentro de los medios, las mejores condiciones para poder transmitir el mensaje. Entonces, por eso muchas veces el mundo espiritual se vale del medianero, así no sea un medium con una moral muy elevada, pero
lo va entonces a desarrollar a través de este medium que reúne pues en ese instante las mejores condiciones para esa transmisión del mensaje. También puede ocurrir de que el mundo espiritual, a pesar de que el medium no posee una moral equivocada, elevada, es porque el espíritu comunicante tiene la intención de hacer reflexionar al mismo medium de su conducta, de su comportamiento, para que se corrija. Y lo puede ayudar entonces a reconducir su comportamiento, su conducta. Y la tercera causa es por la necesidad del grupo en la cual actúa el medium. Entonces, es también importante entender que se utiliza el mundo espiritual nos utiliza como instrumentos, no solamente para que el medium se corrija, sino también para el grupo, para todos los que conforman el grupo mediúnico y poder transmitir entonces el mensaje de amor o de instrucción que en ese momento sea adecuado para todos los que están en el equipo mediúnico. Entonces, les sugerimos a todos que podamos entonces revisar el capítulo 20 del libro Los Mediums. Aquí lo tenemos ya a nuestra disposición, donde se comienza haciendo Allan Kardec la siguiente pregunta, que fue la primera pregunta que todos comenzamos haciéndonos en un primer instante. ¿El desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium? ¿Qué nos responde el mundo espiritual? Nos dice no. La facultad propiamente dicha entonces depende del organismo. Es independiente de lo moral. No sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medio. Se ha dicho, la segunda pregunta, que la mediunidad es un don de Dios, una gracia, un favor. ¿Por qué, pues, no es privilegio de los hombres de bien? ¿Y por qué se ven hombres indignos que están dotados de ella en el más alto grado y de la que hacen un mal uso? ¿Qué nos responde el mundo espiritual? Nos dicen lo siguiente: todas las facultades son favores de que debe darse gracias a Dios, puesto que hay hombres que son privados de ellos. Podrías también preguntar por qué Dios concede buena vista a los malhechores, destreza a los tramposos, la elocuencia a aquellos que se sirven de ella para decir cosas malas. Lo mismo sucede en la mediunidad. Son dotadas de ellas personas indignas porque tienen la necesidad de esta facultad para mejorarse. ¿Acaso pensáis que Dios rehúsa al culpable los medios de salvación? Los multiplica a su paso, se los pone en las manos, a ellos toca el aprovechamiento de estas facultades o de estos recursos que Dios les dota o nos dota. Judas, el traidor, no hizo milagros y sanó enfermos. Como apóstol, Dios quiso que tuviese este don para que su traición fuese más odiosa. Los mediums que hacen mal uso de la facultad, que no se sirven de ella con las miras de bien o que no se aprovechan para su instrucción, ¿sufrirán las consecuencias? ¿Qué creemos? ¿Qué responderíamos? ¿Qué nos dice el mundo espiritual? Si hacen mal uso
de esta facultad serán doblemente castigados, porque tienen un medio más para ilustrarse y no se aprovechan. El que ve claro y tropieza es más vituperable que el ciego que cae en el hoyo. Cuarta pregunta. ¿Hay mediums a quienes estos dan espontáneamente y casi constantemente comunicaciones sobre un mismo motivo? Sobre ciertas cuestiones morales, por ejemplo, sobre ciertos defectos determinados. ¿Tiene esto objeto? Que nos responde el mundo espiritual, que sí. Este objeto es el de iluminarles sobre este punto muchas veces repetido, o para corregirles de ciertos defectos. Por esto, a los unos les hablarán incesantemente de orgullo, a los otros de la caridad. Solo la saciedad puede al fin abrirle los ojos. No hay mediums que hagan mal uso de su facultad por ambición o por interés, o comprometiéndola por una falta capital, como el orgullo, el egoísmo, la ligereza, etc., que no reciba de tiempo en tiempo algunas amonestaciones de parte de los espíritus. Lo malo es que la mayor parte de las veces no toman esto para sí. No relacionan lo que les están transmitiendo los espíritus, orientando los espíritus en las comunicaciones mediúnicas, como si no fuera para ellos. Muchas veces estos avisos y consejos no se dictan para él personalmente, sino para los otros. Eso es lo que ellos creen, los mediums, a los cuales no podemos dirigirnos sino por la intervención de este medium, pero él mismo debe tomar su parte si no le ciega el amor propio. Y va entonces cada una de estas preguntas desarrollándose en estos ítems del ítem 226, 227, 228 y 229 del libro de los medios en el capítulo 20. ¿Sí? ¿Qué nos dicen en el ítem 227? Si el medium, desde el punto de vista de ejecución, solo es un instrumento, ejerce con relación a la moral una gran influencia, puesto que para comunicarse el espíritu extraño se identifica con el espíritu del medium. Esta identificación no puede tener lugar sino cuando entre los dos hay simpatía y, si puede decirse así, afinidad. El alma ejerce sobre el espíritu extraño una especie de atracción o de repulsión, según el grado de su semejanza o diferencia. Así pues, los buenos tienen afinidad por los buenos y los malos por los malos, de donde se sigue que las cualidades morales del medium tienen una influencia capital sobre la naturaleza de los espíritus que se comunican por su intermediario. Si es vicioso el medium, los espíritus inferiores vienen a agruparse a su alrededor y están siempre prontos para tomar el puesto de los buenos que se han llamado. Las cualidades que atraen con preferencia a los espíritus buenos son, pongámosle atención a esas cualidades que atraen a los espíritus buenos: la bondad, la benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo, el desprendimiento de las cosas materiales. Los defectos que les alejan son los siguientes: el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la ambición, la sensualidad y todas las pasiones por las cuales el hombre se une a la materia. Entonces podemos ver cómo es de importante la educación moral del medium y en general la educación moral de todos nosotros, del equipo mediúnico, de todos nosotros, también los que ya a través del conocimiento de la doctrina espírita nos invita a mejorarnos cada día más, a ser hombres de bien, a ser personas de bien, porque de esta manera,
cuando desarrollamos cualidades y virtudes, estas cualidades nos van a sintonizar de mejor forma con los espíritus buenos y vamos a recibir entonces el acompañamiento adecuado y nos van a dar entonces también las inspiraciones, las intuiciones, las fuerzas necesarias morales, porque moralmente nosotros estamos haciendo un trabajo de mejoramiento en cuanto a conocernos a nosotros mismos, en cuanto a adquirir cada día más mejores valores y entonces nos va entonces también a proteger de muchas situaciones. Y ya lo que es corresponde a la práctica mediúnica, ese va a ser el mejor abogado para los medios y para todo el equipo mediúnico. Nuestra conducta moral adecuada en el amor, en la caridad, en la bondad, en la benevolencia, en la sencillez del corazón, en el desapego a las cosas materiales. Entonces, ello nos va entonces a sintonizar con los espíritus buenos. De lo contrario, si no tenemos o no trabajamos o no ejercitamos esas virtudes, si es lo contrario, entonces vamos a tener inconvenientes de tipo orgánico, de tipo espiritual, y ya sabemos que el gran inconveniente de la mediunidad o de la mediunidad no adecuadamente desarrollada o educada bajo los parámetros y las enseñanzas del espiritismo, vamos a tener el escollo de la obsesión. Algunas observaciones. El verdadero medium espírita debe entonces trabajar a cada instante de su vida por la reforma moral o por la transformación moral, teniendo entonces como modelo y guía, como ejemplo, a Jesús, al Maestro Jesús, para poder entonces desarrollar adecuadamente esa reforma moral. Por eso es importante que nosotros podamos todos los días, como nos indica San Agustín en la respuesta o en la ampliación de la respuesta 919 del libro de los Espíritus, hacer una revisión de nuestro comportamiento, de si hay alguien que se queja de nosotros, si nos equivocamos, hacer propósitos de mejora, de pedir perdón, de cambiar y de ir mejorando cada día más. Porque el mundo espiritual sabe y entiende y conoce de que nosotros todavía somos espíritus en proceso de perfeccionamiento, somos espíritus perfectibles, no somos perfectos. Todavía tenemos muchos aspectos por mejorar, pero en la intención y en la buena voluntad que nosotros coloquemos para nosotros mejorarnos moralmente y sobre todo para los mediums y el equipo mediúnico que conforma cada uno de los centros espíritas, podamos entre todos entonces ir desarrollando esos cambios e irnos ajustando a lo que como modelo, perdón, Jesús el Maestro nos indica. Y también vamos entonces, para una mejor comprensión del tema, vamos a repasar el contenido de la siguiente clase que vamos ahora entonces a desarrollar más adelante, que corresponde a esa influencia moral del medium en las comunicaciones mediúnicas. Vamos a seguir entonces, perdón, profundizando sobre este punto que necesitamos entonces consolidarlo adecuadamente en nuestro desarrollo de nuestras tareas mediúnicas. Entonces aquí terminamos nuestra primera parte que corresponde a la influencia moral del medium en las comunicaciones mediúnicas. Y continuamos entonces con la segunda parte